Eta egiten duten lanagatik eta lan hori egiten jarraitzeko Aldundiak urtero laguntzen die diruz. Eta ekimen hauek oso garrantzitsuak dira guretzat. Esate baterako, programa informatiboak, emozioak bideratzen laguntzeko terapiak, babesa ematea bularreko minbizia duela jakin berri duen emakumeari eta haren familiari, egokitzeko asesoretza edo kezkak azaltzeko toki bat. Hori guztia eta gehiago egiten du Kataluniak eta beti bi helburu hauekin. Bularreko minbizia duen emakumearen bizi kalitatea hobetzea eta ikuspegi baikorragoa ematea. La Diputación colabora con Katalin para que puedan seguir desempeñando la labor que realizan. Esta colaboración, por tanto, es muy importante para la Diputación. Programas informativos, terapias emocionales, apoyo a la mujer que le acaban de diagnosticar un cáncer, ayuda para adaptarse a la nueva situación, concienciar y sensibilizar a la sociedad es muy importante. Y todo con un objetivo que es mejorar la calidad de las mujeres con cáncer de mama, la calidad de vida y aportando siempre también en la medida de lo posible una visión lo más optimista posible, ¿no? Es parte de la gran labor que desempeña esta asociación y por eso hoy también hemos venido a apoyarles. Bulerrako minbizia garaiz atzemateko programa abian jarri zenetik 20 urte igaro dira. Denbora honetan, asistentzia baliabideak areagotu eta aurrerapen garrantzitsuak egin dira prozesuaren fase guztietan. Eta behaketa naiz diagnosi baieztapena eta tratamendua hobetzen lagundu dute. Eta horrela jarraituko dugu adi eta alegin guztia egiten. Osakidetzan lanean eta hobetzen segituko dugu bai behaketan, bai diagnosi baieztapen eta tratamenduetan. Horretarako, behar beste baliabide eskainiko dizkiogu programari urtero diagnostikatzen baitira kasu berriak. Azken urtean, zehazki, 500 eta 75. Osasun saila eta osakidetza aspaldidanik ari dira prebentzioaren alorrean lanean. Eta hartutako konpromisoa da bularreko minbizia garaiz atzemateko programaren eta gaur egun osakidetzak abian dituen gainerako guztien alde egiten jarraitzea berdintasun baldintzetan erabiliko direla bermatuz. En estos 20 años de actividad del programa se han realizado 2 millones de citas, que se dice rápido, pero que hay que ponerlas una detrás de otra. Se han realizado 1,6 millones de mamografías y en estos 20 años en el programa de screening se han detectado 7.369 cánceres de mama, la mayoría en estadios muy precoces. Lo ha dicho la doctora Michelena, se han ido produciendo progresivamente, se han ido introduciendo en el programa más recursos y se ha ido avanzando en todas las fases del programa, lo que ha permitido mejorar tanto el cribado como la confirmación diagnóstica y también el tratamiento. Se ha dicho, hemos alcanzado una tasa de participación en las mujeres que supera el 80%, pero con independencia de la tasa de participación que en Euskadi siempre es buena, también en el resto de los programas, yo me gustaría destacar sobre todo que en el programa de cribado de cáncer de mama hemos conseguido alcanzar un programa con mucha equidad. En ese 80% están mujeres de ámbito rural, de ámbito urbano y de todas las categorías sociales, lo cual para nosotros es también muy importante desde el punto de vista de salud. Actualmente podemos decir que en Euskadi el cáncer de mama se está detectando de forma general en estadios precoces, lo que es muy positivo porque permite mejorar mucho las tasas de curación. Lo ha dicho también la doctora Michelena, estamos por encima del 85% en tasas de supervivencia globales, la mortalidad, principal objetivo del programa, ha ido disminuyendo y el impacto de la enfermedad es cada vez menor.
8 de cada 10 mujeres hoy se benefician de un tratamiento conservador, no mutilante de la mama, lo cual para las personas afectadas también es muy importante. Y vamos avanzando más cada año. Y a todo esto, en gran medida, ha contribuido el programa de detección precoz del cáncer de mama. Hoy por hoy, los programas de cribado son la mejor arma para hacer frente a esta enfermedad, por lo cual el mensaje para esas mujeres que todavía no participan en el programa de screening es, sin ninguna duda, que atender la llamada, atender la cita y participar. La apuesta del Departamento de Salud y de Osakidetza por la prevención del cáncer de mama es firme. Solamente el año pasado, en el año 2014, el programa de cáncer de mama ha supuesto una inversión de 5 millones de euros. Desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco y desde Osakidetza llevamos años trabajando en el campo de la prevención. Nuestro compromiso es seguir apostando por este programa y el resto de programas de promoción y prevención para garantizar el acceso de todas las personas en condiciones de equidad y de igualdad.